Bien, Dios les bendiga en esta tarde. Espero que todos ustedes estén muy bien, hermanos, que estén tomando medidas de precaución. Esperamos en Dios podernos ver en persona próximamente. Esperaba que la cuarentena pasara rápido, pero según se ve, pudiera alargarse. Así es que vamos a continuar con nuestras clases. Voy a darles un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo para que en el análisis que están haciendo ustedes en su pasaje, que es lo que les voy a revisar al final del curso, pues vayan avanzando. Primero, pues debemos de recordar que en la hermenéutica el contexto es lo más importante o uno de los elementos más importantes para el análisis del pasaje. Primero vamos a tener un proceso de interpretación bíblica, que es el intérprete que somos nosotros, en este caso ustedes con su pasaje. Tenemos presuposiciones, tenemos preconceptos, es decir, cuando nosotros leemos un pasaje de la Biblia, no sabemos exactamente a qué se refiere porque no hemos hecho un análisis, pero ya tenemos algunas ideas que pudieran ser valiosas o que nosotros pudiéramos considerar. Sin embargo, no nos podemos quedar con nuestras ideas, sino más bien con lo que el autor bíblico quiere decirnos a través del pasaje. Y para eso, pues el intérprete tiene que ir a ver el contexto histórico-cultural, la historia del pasaje, en qué momento se escribe, en qué momento histórico, en qué momento cultural, cuál es la cultura que rodea el pasaje, la economía. El texto bíblico tiene obviamente una referencia según el autor. Y de ahí, pues bueno, vamos a sacar un poco los análisis para poder interpretar el pasaje. Los niveles de contexto, recuerden los niveles de contexto. Muchos eruditos bíblicos sabiamente han hablado acerca de varios niveles de contexto para cualquier pasaje. Primero, la mayoría de los textos tienen un contexto inmediato dentro del párrafo en que se encuentran o en los párrafos que lo rodean. Por ejemplo, nosotros no podemos interpretar un texto aislado o un versículo aislado. Siempre ese versículo va a estar rodeado por un pasaje que tiene una idea completa. Recordemos la división natural del texto o la división natural del pasaje, donde empieza nuestra idea y donde termina la idea, el punto y aparte. Entonces, ese sería el contexto inmediato. Luego el contexto de todo libro en el que se encuentra el pasaje. Esto tiene una unidad con todo respecto al cual podemos estar seguros de que los primeros escritores esperaban que los primeros lectores estuvieran delante de ellos. Es decir, hay un contexto del libro en que el autor está escribiendo sus lectores y que el autor dice, bueno, voy a escribir estas palabras porque estas palabras son las que me van a entender las personas a las que les escribo. Probablemente como es un momento histórico diferente al de nosotros, como es un contexto cultural diferente al de nosotros, muchas palabras y gran parte del pasaje no lo entendamos porque no está dirigido a nosotros. Si se dirigiera un pasaje o un escrito hacia nosotros, pues hablarían las palabras que nosotros entendemos. Esto es básicamente el contexto del libro. Luego todo el contexto de la enseñanza del escritor. Por ejemplo, Lucas escribe Hechos, pero también escribe el Evangelio de Lucas. Si leemos el Evangelio de Lucas y leemos el libro de los Hechos, vamos a encontrar palabras muy similares que utiliza el autor. ¿Por qué? Porque es un mismo autor, que es Lucas. Entonces, todo el contexto de la enseñanza del escritor nos va a dar el panorama de las ideas que él está trabajando o tratando con las personas, los destinatarios a los que les escribe. Luego, un contexto de la información compartida. Por ejemplo, en las cartas de Pablo escribe muchas cartas, son unas 13 cartas aproximadamente. Entonces Pablo escribe, por ejemplo, a los romanos, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios, a los gálatas, a los que están en la casa con Filemón. Escribe varias cartas. Estas personas, los romanos, los corintios, los colosenses, los tesalonicenses, comparten o tienen en común que es un mismo autor el que les escribe. Esto es el autor, el apóstol Pablo. Entonces, como ellos conocen al apóstol Pablo, hay información compartida en estas cartas. Por eso ustedes van a encontrar palabras, por ejemplo, en los Gálatas, que quizás el apóstol Pablo menciona en otra carta que escribe también. Eso sería el contexto de la información compartida. Luego observar el contexto de la revelación completa de la Biblia, es decir, nuestro pasaje a la luz de toda la escritura. Como nuestro pasaje no está aislado de toda la escritura, ustedes van a encontrar, por ejemplo, pasajes
que en el pasaje que están estudiando van a encontrar numeritos o letras que los mandan en una concordancia. Por ejemplo, este pasaje o el tema de este pasaje también lo encuentras en un libro del Antiguo Testamento o en este otro pasaje. Hay una unión. Generalmente encontramos esto en la mayoría de las Biblias. Eso sería observar el contexto de la revelación compartida de la Biblia. Luego el género literario del libro, que esto es muy importante, porque si ustedes van a hablar de un salmo, pues bueno, van a hablar de un libro poético. ¿Cómo se interpreta la poesía? Debemos de entender dos cosas, que era lo que mencionaba al principio del curso. ¿Nuestro pasaje está hablando en un sentido figurado o está hablando en un sentido literal? Veíamos la comparación de Pablo y de Pedro. Pablo dice, fui librado de la boca del león. Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro está hablando en sentido figurado porque dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo se parece al león cuando el león anda buscando a quien devorar. Y Pablo dice, fui librado de la boca del león. Pablo está hablando literalmente porque en el tiempo en el que Pablo vive o a lo que Pablo hace referencia es que a los cristianos los echaban a los leones o los echaban al circo romano o los quemaban vivos. Entonces, Pablo está hablando de algo literal, Pedro está hablando algo en sentido figurado. Volvemos al pasaje. Si tomaron un salmo, pues es poesía. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, serán los libros de la ley. De Josué a Esther, los libros históricos. De Job a Cantar de los Cantares, los libros poéticos. De Isaías a Daniel, los libros de los profetas mayores. Y de Oseas a Malaquías, los profetas menores. Se cierra el Antiguo Testamento y sigue el Nuevo Testamento. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego un libro histórico que es Hechos. Luego las cartas del apóstol Pablo, que algunas cartas son dirigidas a toda una iglesia o toda una ciudad. Por ejemplo, la carta de los romanos, los corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses. Y luego están las cartas personales de Pablo, Timoteo, Tito, Filemón. Son las cartas de Pablo. Luego unas cartas que son cartas generales, que son Hebreos hasta Judas, y finalmente el Apocalipsis. Este cuadrito de los géneros literarios les va a ayudar mucho porque van a ubicar el pasaje en el que ustedes están trabajando. Si es un salmo, pues es poesía. Si es en el libro de Josué, por ejemplo, pues es historia, porque están narrando la historia de Israel. Luego, el análisis histórico-cultural. Considera el medio histórico-cultural en el cual el autor escribió para entender sus alusiones, referencias, y su propósito. Es decir, debemos de considerar el contexto histórico y la cultura del pasaje que estamos estudiando para entender lo que el autor bíblico nos quiere decir. Luego encontramos el análisis léxico-sintáctico o el significado de palabras. Y esto, bueno, vamos a encontrar varias cosas. Primero, podemos utilizar concordancias hebreas, griegas y españolas. Léxicos, un léxico es un diccionario en griego-español o hebreo-español. Diccionarios teológicos, Biblias interlineales, léxicos analíticos, que serían diccionarios analíticos. Y después, pues a lo mejor analizar alguna palabra entre la gramática hebrea o griega. Pero esto lo vamos a ver casi ya al final. Bueno, la interpretación de pasajes. Esto es lo que estamos trabajando durante todo el curso. La interpretación de pasaje, quiero que analicen el contexto histórico-cultural de su pasaje. Y se acuerdan que les di unas hojas en la parcelación donde están desglosados cada elemento. Por ejemplo, yo quiero analizar Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Una idea, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo. El contexto general del libro, pues el contexto general sería que Lucas es el escritor y el libro de los Hechos está escrito en las décadas posteriores a que Cristo viene a esta tierra, muere, es sepultado y después resucita, sube al cielo. Esto es lo que primero empieza a narrar Lucas en el libro de los Hechos. Después vienen los Hechos de los Apóstoles en este mismo libro. Y bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, los viajes misioneros de Pablo. Vamos a encontrar que van a diferentes culturas, que el imperio romano es el que gobierna, que el idioma predominante es el griego. Ese sería el contexto general del libro. El género literario sería un libro histórico, aunque muchos dicen que también es un libro teológico, el libro de los Hechos.
Autor es Lucas, que también escribe el Evangelio de Lucas. El lugar probablemente en Jerusalén y otros lugares porque anda viajando con el apóstol Pablo. Fecha, años 60 aproximadamente. A lo mejor ustedes van a encontrar esta fecha u otra fecha aproximada. No hay nada seguro, son fechas aproximadas. Destinatarios, pues bueno, el libro de los Hechos es escrito para un personaje llamado Teófilo, que es mencionado por Lucas, o excelentísimo Teófilo, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas. Escribe primero el Evangelio de Lucas para él, después escribe el libro de los Hechos, y por el nombre Teófilo, que es un nombre griego, y la expresión de Lucas que dice, oh excelentísimo Teófilo, pudiéramos encontrar que es un hombre importante, es un hombre griego que le da los recursos para investigar a Lucas. Lucas es un investigador, él no es un testigo ocular, por lo tanto tiene que andar investigando la historia de Jesús en el Evangelio y después la historia de los Hechos de los Apóstoles en el libro de los Hechos. Contexto político. Bueno, ¿quién reinaba en ese momento? Los romanos, los emperadores romanos, y había una persecución con los cristianos. Eso lo vamos a encontrar en este libro. El contexto económico, bueno, encontramos el esclavismo. Vamos a encontrar que Lucas hace referencia a gente muy rica, pero también hace referencia a gente pobre que son esclavos o que tienen un amo. En fin, este es el contexto económico. Las clases sociales, ¿encontramos clases sociales? Sí. Por ejemplo, Bernabé y Juan Marcos son de clase alta. Ellos son dueños del aposento alto donde el Señor toma la última cena. Tienen recursos, son personas generosas, eso es lo que relata Lucas. Y pues bueno, serían de clase alta, pero también encontramos gente de clase baja. Por ejemplo, los apóstoles no necesariamente son pobres, porque la mayoría de ellos tienen un oficio. Algunos de ellos son pescadores, tienen algunos barcos, embarcaciones para la pesca. Mateo, por ejemplo, que es uno de los discípulos, es un recaudador de impuestos, trabajaba para el gobierno de aquella época. Lucas, que es un escritor bíblico, el escritor de Lucas y de Hechos, del que estamos hablando, es un médico, es un doctor. Entonces, pues no necesariamente los apóstoles son de clase baja, podrían ser de clase media. La interacción entre personajes, los diálogos, por ejemplo, entre Pablo y Silas, entre Bernabé y Pablo, entre Pablo y Pedro o los apóstoles. En estas interacciones de personajes vamos a encontrar asuntos muy interesantes. Esto lo vamos a poner si su pasaje tiene diálogos. Si no tiene diálogos, si es una parábola, por ejemplo, no es necesario investigar ese punto. De todos estos puntos, no todos estos puntos los van a encontrar en su pasaje, pero bueno, son puntos en general para que ustedes se den una idea de qué es lo que tienen que investigar. Si tienen interacción entre personajes, en su pasaje, pues hay que ponerlo, si no, no es necesario. El contexto tecnológico igual. Si van a hablar de los carros de Faraón, si van a hablar de que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, bueno, eso implica una tecnología del tiempo, hay que investigar y de qué se trata. Si no, no hay que ponerlo. Un contexto inmediato del pasaje. ¿A qué se está refiriendo inmediatamente el escritor bíblico? Los pasos para el análisis léxico-sintáctico. Primero, identificar la forma literaria general, que era lo que les decía ahorita. ¿Está hablando en sentido literal? ¿Está hablando en sentido figurado? Si está hablando un salmo, pues es una poesía. Si está hablando en Josué o si está hablando en Esther, pues es un pasaje histórico. Si está hablando en Isaías, es profético. Eso nos ayuda, ¿verdad? La forma literaria general. Luego, identificar las divisiones naturales del texto, que era lo que les mencionaba ahorita. ¿Dónde empieza el pasaje y dónde termina? ¿Dónde empieza la idea y dónde termina la idea? Y es un punto y aparte. Es decir, aquí se termina la idea, ya va a narrar otras cosas. Luego, determinar individualmente el sentido de las palabras. Si hay palabras que hay que buscar significado, para eso buscar en un diccionario griego-español o hebreo-español, porque hay que recordar que el idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento es griego, y el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y un poquito en arameo. Entonces hay que buscar la palabra en griego o en hebreo si es necesario. Por ejemplo, la palabra paz en el Nuevo Testamento, Pablo lo utiliza en Filipenses capítulo 4, y la palabra paz en griego es eirene, que significa una ausencia una tranquilidad, pero se refiere, por ejemplo, a cuando una guerra se termina,
Cuando la guerra se termina, viene la paz, viene la calma. A eso se refiere la palabra paz, eirene, en griego, que utiliza Pablo. También se utiliza cuando es como la expresión que se dice popularmente: después de la tormenta viene la calma. Algo así. Entonces, a eso se refiere la palabra paz, eirene, en griego. En hebreo, en el capítulo 53 de Isaías, lo encontramos como shalom. Entonces, el shalom significa un bienestar integral, es decir, que estés bien de salud, que estés bien emocionalmente, que estés bien económicamente, que estés bien en tu familia, que estés bien con tus sembradíos, con tus animales, con tu ganadería, con todo esto. Entonces la palabra shalom englobaría todas las áreas del ser humano. Por eso es necesario buscar las palabras si llama alguna palabra nuestra atención del pasaje que estamos analizando. Hay que utilizar diccionarios teológicos, por ejemplo. Si usted utiliza un diccionario teológico, tiene que poner el nombre. Según el diccionario teológico tal, dice que esta palabra o que esta frase que el apóstol Pablo utiliza aquí significa esto, esto y esto y esto. Hay que poner el diccionario teológico. ¿Qué diccionario teológico utilizamos? Biblias interlineales, que son, por ejemplo, las Biblias que están en griego-español. Está el texto en griego y luego está en español, y eso nos da luz un poquito más de lo que el autor bíblico quería decir. Analizar la sintaxis, que es la redacción. A veces encontramos detalles muy interesantes cuando leemos detenidamente los pasajes. Y bueno, esto sería en general el repaso que nosotros necesitamos para continuar con nuestro estudio del pasaje que estamos por interpretar. Recuerden que estamos en el análisis histórico cultural y estamos en el análisis léxico-sintáctico, que tiene que ver con el significado de palabras, y que en otro video les voy a hablar acerca del análisis teológico, que será el tercer análisis que hay que aplicar al pasaje. Esta presentación se las voy a mandar al grupo, que es lo que prácticamente hablé en ese video, y son los pasos que hasta ahorita nosotros tenemos que llevar de nuestro pasaje que estamos analizando. Si hay alguna pregunta, duda, comentario, pues bueno, me dejan los comentarios en el grupo de Facebook que tenemos de su pasaje que están trabajando. Yo creo que esa sería la manera de trabajarlo. Así de que nos vemos pronto si Dios quiere, y voy a subirles unos videos más en las próximas semanas. Dios les bendiga, estamos en contacto, seguimos trabajando con el análisis de nuestro pasaje.